Bueno, vamos a arrancar con tema nuevo, chicos. Voy a arrancar despacito porque hay algunos que están llegando tarde, ¿sí? Pero antes de arrancar con el tema específico, vamos a tener que repasar algunos conceptos matemáticos. Eso venía pensando, me había anotado una listita, si me olvido algo, después me voy a fijar en el cuaderno porque digo, necesito que sepan o que recuerden algunas cosas, ¿sí? Muy bien, chicos, hoy vamos a comenzar a ver, nos va a llevar un par de clases, un método nuevo, ¿sí? Un modelo nuevo. Hemos analizado bastante los métodos para analizar con árboles de decisión, ¿cierto? Y le hemos aplicado a varios ejemplos de casos de clasificación, ¿sí? Si bien los árboles también se pueden aplicar a los casos de regresión, a propósito, ¿qué era un problema de regresión? Lo pregunté en el parcial, así que... Claro, exactamente. La variable que queríamos pronosticar era numérica, digamos, ¿cierto? Claro, o por lo más continua posible, es decir, puede ser que sea uno o dos, que sean números enteros, no hay drama, pero que haya proporcionalidad entre ellas, ¿sí? Me refiero, qué sé yo, si decimos primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, eso no es, ¿cierto? Pero si es, qué sé yo, alturas, sí, por supuesto, ¿no? Alguien que mide 2 metros mide el doble que alguien que mide 1. Claro, que mantienen la proporcionalidad esencialmente, ¿sí? Entonces, hoy vamos a comenzar a charlar sobre un modelo, un método para justamente resolver ese tipo de problemas. Hay muchos, pero vamos a tener uno por lo menos para cada uno, ¿sí? Ya tenemos uno para clasificación, el de los árboles, y ahora vamos a agregar uno para regresión, ¿sí? Así tenemos para tocar los dos tipos de problemas. Entonces, vamos a comenzar a ver problemas de regresión. Entonces recuerden acá, la variable que queremos pronosticar es numérica, ¿sí? Y les comento que las variables explicativas, las características también van a ser numéricas, ¿eh? Ya después vamos a ver que en definitiva todas terminan siendo numéricas cuando se hacen los cálculos. Muy bien, pero voy a necesitar algunas cositas. Primero, voy a necesitar que recordemos, si es que saben o no, cómo es, por ejemplo, la ecuación de una recta. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan cómo es la ecuación de una recta? ¿Cómo era? A ver. Necesito que sepan graficar e interpretar una recta. Los que ya tienen aprobadas las materias de análisis, supongo que sí, ¿cierto? Y los que la están viendo, no sé si ya vieron la ecuación de la recta, por lo que me había dicho Pablo, sí. ¿Saben todos cómo es la ecuación de una recta? Vamos a recordar un poquito. Entonces, recordar. ¿Qué necesitamos recordar? Bueno. ¿Sí, ¿alguien se acuerda qué forma tiene la ecuación de una recta? Sí, se acuerdan, dale, Guzmán. Ahí está, por ejemplo. ¿Sí? I igual a A por X más B. ¿Están de acuerdo? Quizá alguno lo vio con M y E, es lo mismo. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda un poquito qué significaba la B? Muy bien. Así hacemos como un mini resumen. ¿Y alguien se acuerda qué significaba la A? Muy bien. ¿Y qué idea les daba la pendiente? Si era positiva, era ascendente, ¿qué más vieron por allí? A ver, con Pablo. Creciente, si era paralela, si no existiera era paralela. Muy bien.
Si era cero, ¿no? Era paralela al eje. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Un mini resumencito allí en un dibujo. Hola. Hola, ¿cómo va? Como para que recordemos. Si esta era la recta, ¿sí? Este valorcito que estaba acá era el valor de B, ¿cierto? Y si se tomaban el trabajo de hacer un triángulo rectángulo en cualquier lado, esta es paralela al eje de las X, ¿cierto? Ahí formaban un cierto ángulo, ¿no? La pendiente era la tangente de ese ángulo, ¿sí? Que si medían a este como cateto adyacente y a este como cateto opuesto, entonces esto era cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Sí? Con eso ya pueden graficar cualquier recta o mirándola inclusive uno puede deducir, calcular los valores de A y B, que serían los parámetros de esa ecuación. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, chicos? Muy bien. Eso en algún momento vamos a necesitar. ¿Se acuerdan ligeramente la ecuación de una parábola? Es. Sí. Voy a llamar así, miren, polinomio de segundo grado. ¿Cómo era esta, Chi? Muy bien. No nos vamos a poner con mucho detalle, pero lo que quiero que recordemos es aproximadamente la forma que tenía. ¿Aproximadamente qué forma? Pueden dibujar así con la mano si quieren en el aire. Tiene un polinomio de segundo grado, algo así como eso. ¿Están de acuerdo? Eso cuando tenía las ramas para arriba, también podía tener las ramas para abajo, ¿no? Este también era B, estas eran las raíces, ahora no me va a interesar calcular las raíces, simplemente un poquito la forma que pudiera tener. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Y un poquito más, a ver, supónganse un polinomio de tercer grado. Ese ya no vieron, ¿no? A ver, algunos que vieron análisis matemático en la fac, ustedes. ¿Cómo era esto, che? ¿No, no se acuerdan? Miren, un polinomio de tercer grado podría tener una pinta así como esta. ¿Sí? Si quieren imaginarse como que fueran dos parábolas, una después de la otra, pero no mantiene necesariamente esa forma, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Cruza de abajo hacia arriba o bien desde arriba hacia abajo, ¿no? Desde el tercer cuadrante hacia el primero, o en el caso que tuviera el signo cambiado, iría desde el segundo hasta el cuarto. Ven que entra por un lado, sale por el otro. ¿Sí? Y lo interesante es que, miren, en este no se ve, pero para que se acuerden, siendo así, ven que podría cortar hasta en 3 puntos al eje de las X. ¿Sí? Puede tener hasta 3 raíces. ¿Y uno de cuarto grado? Bien, exactamente. Uno de cuarto grado ya puede cortar al eje, digo puede porque podría tener raíces imaginarias, ¿cierto? Pero puede cortar hasta 4 veces. En ese caso entra por arriba y sale por arriba, o entra por abajo y sale por abajo. ¿Y uno de quinto grado? Y vuelve a tener una pinta como esta, pero con un bucle más, si quieren, posiblemente, no necesariamente, porque podría tener raíces repetidas y demás. Pero esa sería más o menos la idea. Y podemos seguir teniendo polinomios de cualquier grado. Un detallecito interesante. Ahora les pregunto. Esto lo saben de geometría. Del primario, secundario, por ahí. ¿Cuántos puntos necesitan para trazar una única recta? Muy bien. Epa, hubo pocas respuestas, 2 puntos. Determinan una única recta. ¿Están de acuerdo? ¿Se acordaban eso, no? Ahora un poco más difícil. ¿Cuántos puntos determinan un único polinomio de segundo grado, que gráficamente es una parábola? Se tiró la pileta, ¿cierto? Porque marqué 3. Pero no, tiene que ser exactamente esos. ¿Cuántos puntos determinan una única? Ojo que yo estoy de acuerdo con él, pero no por lo que digo. Tiene que ser exactamente esos puntos. No, cualesquiera. Cualesquiera. Sí.
3 puntos con 3 puntos no alineados, se determina una única, es decir, hay una única parábola que pasa por 3 puntos no alineados. ¿Sí? Eso ya es menos intuitivo, ¿cierto? 3 puntos determinan una única parábola o polinomio de segundo grado. ¿Cuántos? Sí, son 4. Sí, sí, exactamente, ¿eh? Son 4. Ahora se van a dar cuenta por qué. Un poquito de álgebra básico allí. Esto es 3, ¿eh? Miren, ¿cuántos parámetros tiene una recta? La ecuación de una recta. ¿Cuántos? 3. Necesito entonces 3 puntos para encontrarlos. ¿Sí? El polinomio de tercer grado no lo escribimos, pero sería a por x al cubo más bx cuadrado más cx más d. 1, 2, 3, 4. Por eso necesito 4 puntos. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Eh? Eso es interesante para algo que vamos a hacer después. No van a tener que hacerlo. Pero va a haber un momento donde nos vamos a plantear una preguntita por allí y es bueno tener en cuenta eso. ¿Sí? Entonces, con 4 puntos determino un único polinomio de tercer grado. Y la forma, si tuviera los 4 puntos, lo resuelvo como un sistemita de ecuaciones, de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Un sistemita de ecuaciones lineales que han visto en álgebra por allí. ¿Quién está haciendo álgebra ahora? Sé que han trabajado ahí con Diego, resolviendo sistemas de ecuaciones lineales. Sé también que les dejó usar Python para resolverlos después de haber roto algunos lápices, ¿cierto? Y algún Excel también. Finalmente les dejó también hacerlo con Python, que se hace rápido y fácil, y es como uno lo hace después normalmente. Bueno, uno necesitaría para esto un sistemita de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, para esto uno de 3×3, para este uno de 2×2. Recuérdenlo, ¿sí? Si no te doy 4 puntos, podés encontrar tranquilamente el polinomio de tercer grado que pasa por esos 4 puntos, ¿sí? Si te doy 20 puntos y te pido el polinomio que pasa por ellos, eso, muy bien, ¿sí? Y así sucesivamente, pero siempre se podría resolver, siempre y cuando los puntos no estén alineados y detalles por el estilo, ¿sí? Muy bien. Esto necesito que recordemos un poquito de análisis matemático. Necesito también una cosita más. Esto viene de otro lado, porque vamos a usar una nomenclatura en algún momento que necesitamos conocerla. Y esta quizá tengamos que practicarla un poquito. Un poquito de nomenclatura. ¿Conocen el símbolo de sumatoria, chicos? A ver, ¿quiénes lo conocen? Bueno, menos que antes. Entonces vamos a charlarlo un poquito más. Los que han estudiado ingeniería y demás lo conocen. El símbolo de sumatoria es una forma, es una utilidad para abreviar. Más que nada, sumas muy largas. El símbolo de sumatoria es así. ¿Sí? Es una letra griega epsilon estirada y tiene, hay diversas formas de escribirlo, ¿sí? Un término general, por ejemplo, ven que dice A sub I allí, eso se lee A sub I. Es simplemente una forma de indicarlo.
y se indica en el símbolo desde qué valor comienza la i, por ejemplo, desde 1, hasta qué valor llega la i, por ejemplo, 5. ¿Sí? Este es valor inicial y este sería el valor final. ¿Sí? Este símbolo lo vamos a usar bastante, así que vamos a poner un par de ejercicios para que ustedes se acostumbren. Al principio es como que molesta a la vista y da la sensación de que es algo muy difícil lo que uno está mirando, pero no lo es. Es simplemente una cuestión simbólica. Sí. Sí. ¿Y esto qué significa? Miren, es una suma, ¿no? Y en este caso, que es totalmente simbólico, ¿cuál es el primer valor que asume la i en este caso? 1, dice. Y este es un término bien general, nada más. Así que simplemente el primer sumando será a sub 1, sea esto lo que sea. Y el segundo, ¿hasta qué valor llega la i? Entonces dice, repetí esa idea hasta que la i valga 5. En nuestro caso sería entonces más a sub 2, más a sub 3, más a sub 4, más a sub 5. Y en este caso se acabaría allí. ¿Sí? Como ven, es una nomenclatura mucho más compacta la de la izquierda que la de la derecha. Más que nada si fuera en vez de i hasta el 5, si llegara hasta el 10.000. ¿Sí? Sería un poco incómodo escribirse los 10.000 sumandos que estarían en el lado derecho. ¿Me comprenden? Miren este, por ejemplo. Supónganse que tuvieran esta expresión. Ahí ya tomé algo un poco menos genérico, ¿cierto? En vez de una A puse un número. Y en vez de ser un sub, en este caso es una operación de potencia. Ahí dice 2 elevado a la i. ¿Lo llegan a ver eso, chicos? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál sería el primer valor que... disculpen. A veces no se le pone la i en los dos lugares. Eso ahí a mí me gusta ponerlo si puedo, pero a veces el sistema que uses te indica uno y el otro, nada más. El otro le pones el valor, ¿no? ¿Qué valor es el primero que toma la i, chicos, en este caso? 0. ¿Y el último? 5. Muy bien, vamos a escribir entonces. El primer sumando se obtendría con el primer valor de la i, que sería entonces... 0. Muy bien, pongámoslo, después vemos cuánto da, ¿cierto? 2 a la 0, ¿están de acuerdo? Sí. El siguiente sumando, 2 a la a, muy bien. El siguiente... 2 a la A, 2. ¿Están de acuerdo por allí? ¿Sí? ¿Hay más? Muy bien. ¿Qué viene ahora? 2 a la 3, otro, 2 a la 4, ¿y cuál es el último? Muy bien, y se acabó. ¿Sí? Como ver, una nomenclatura mucho más compacta es la de la izquierda que la de la derecha. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Después veríamos cuánto da. Si les digo, che, ¿cuánto da ese resultado? Uno se pondría 2 a la 0 vale 1, 2 a la 1 vale 2, 2 a la 2, 4. Y así sucesivamente vería cuánto daría ese resultado, si es lo que necesitamos. ¿Sí? Por ahora yo necesito que sepamos interpretar lo que significa ese símbolo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Otro, a ver, este háganlo ustedes solos. A ver ese. Háganlo ustedes y ahora nos fijamos. Díganme cuánto da, che. No, espera un poquito, espera un poquito. Sí. Algo fácil va pasando ahí, ¿no? Lo puedo corregir fácil. ¿Y cuánto da, chicos? 0. 2 nada más respondieron, che. Bracamonte, 0. Guzmán, 0. Peralta, sí. Kun,
¿Y porque todos dijeron 0? Ah. Sí, porque teníamos la casualidad que en este caso iba siendo -1, +1, menos... ¿Cierto? Este me resultaba fácil para corregir, ¿no? El primer sumando era -1 a la primera, ¿cierto? Porque arrancaba ahí en 1. Y el segundo sumando, -1 al cuadrado. Luego venía otro que era -1 al cubo. -1 a la cuarta. ¿Hasta cuánto llegaba? Hasta la sexta, ¿no? A la quinta. ¿Sí? Y bueno, sabemos que un número negativo elevado a una potencia par da positivo. Y elevado a una potencia impar, negativo, ¿cierto? Entonces en este caso teníamos -1, +1, -1, +1, -1, +1. Si no me equivoco, había contado que justo se anularon todos, ¿no? ¿Sí? Así que el resultado, C. A veces aparece más de una vez el índice de nuestra sumatoria. Por ejemplo, a ver, en este podría ser. A ver ese. Y a veces algunos índices están corridos, ¿sí? Eso es para que no se asusten cuando nos quede algo por allí, ¿sí? 2 a la i sobre 3 a la i menos 1. No me calculen cuánto da este, ahora lo expandimos. No, el resultado no, lo expandimos. No, no es necesario que hagan la cuenta. ¿Cuántos términos tenía este, che? 1, 2, 3, exactamente, era cortito. ¿Sí? Y a ver, el primer sumando se obtiene cuando la i vale 1, ¿cierto? ¿Cuánto nos queda el primer sumando? Y sería 2 a la 1 sobre 3 a la 1 menos 1. Que eso va a ser 3 a la 0. ¿Están de acuerdo, chicos? El siguiente sumando se obtendría cuando la i vale 2. Así que sería 2 a la 2 sobre 3 a la 2 menos 1. ¿Están de acuerdo ahí, chicos? Más el último, creo, ¿no? 2 a la 3 sobre 3 a la 3 menos 1. ¿Están allí? Revisamos para poner los numeritos un poco más en orden. Esto sería 2 nada más, si no me equivoco, ¿cierto? Más... no, el de abajo, 3 a la 0 valdría 1. Miren, lo ponemos así. ¿Sí? Para que por las dudas cuando estén revisando, este quedaría 4 sobre 3. ¿Están de acuerdo? Y este nos quedaría 8 sobre... Muy bien. Y ahí se acababa en este caso. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, chicos? No siempre se usa la letra I para indicar el índice. A veces se usa J, N, M. No se asusten, van a aparecer en distintos contextos distintas numeraciones para eso, ¿sí? Pero nos va a ocurrir. Ahora hagan uno al revés ahora. A ver cómo lo podrían escribir bajo el símbolo de sumatoria. Claro, hay que ponerle el término general, es decir, cómo quedaría una expresión de este tipo y desde dónde hasta dónde va tu índice, ¿no? Ahora lo hacemos. 2, abajo 2, arriba 5. Desde 2 hasta 5, ¿están de acuerdo? Para la I, la llamamos I. No, el 2 y la I arriba, en potencia. A ver, pero espera acá. Tu índice que se llamaría I, ¿desde qué número hasta qué número iría? 2 en 5. Muy bien. ¿Y cómo sería el término general? 2 elevado a la I. Ah, no, 2 a la I no va a andar. A ver. Mire, porque si pongo 2 a la I, todas serían potencias de 2. Pensé que eran todos, pero eso Pero no les creas vos no les creas. ¿Por qué más 1, che? Y a la I. Miren.
Me parece que está ahí, lo había inventado de esa forma. ¿Sí? Fíjense, cuando la i vale 2, quedaría 2 a la 2. Cuando la i vale 3, 3 a la 3. No 2 a la 3, 3 a la 3. Cuando la i vale 4, sería 4 a la cuarta. ¿Sí? Cuando la i vale 5, 5 a la quinta. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Costó más este que los otros? Descubrir el término general. Como ven, es simplemente una cuestión de nomenclatura. Se usa mucho escribir de esta forma porque es muchísimo más compacto. Después les voy a dejar unos ejercicios para que me hagan en casa. ¿Sí? Pero tampoco es que tengamos que hacer grande. Es para poder interpretar nada más. ¿Estamos de acuerdo? Va a aparecer muchas veces escrito y bueno, hay que poder leerlo. A veces uno tiene tantas cosas escritas con estos símbolos de sumatoria que en un costadito necesita escribir algunos términos para ver qué es lo que dice realmente. No está mal. Uno háganlo cuando le genere duda de qué es lo que está haciendo, no hay ningún tipo de problema. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Comprendieron más o menos cómo es el símbolo? Muy bien. Ahora sí, entonces, si me quedó algo dando vuelta, que haya que recordar, después lo traigo a colación, ¿sí? Ahora sí, entonces, creo que tenemos los elementos que necesitamos para comenzar a charlar de los problemas de regresión. Muy bien, vamos a arrancar con el caso más sencillo, que es un problema de regresión. Sabemos entonces que la variable que queremos pronosticar es un número, ¿sí? Y en este caso vamos a tener una sola variable, ¿sí? Supónganse, vamos a poner así una tablita como si fuera un caso. Una sola variable independiente, digamos la x, ¿sí? Y un solo resultado numérico también. Después les muestro acá algunos hechos con más precisión, pero quiero que primero generalicemos un poquito, porque el otro tiene todos valores numéricos nada más. Entonces, supónganse que tenemos estos valores de acá y que fueran estos puntos, o estos, ambos son numéricos. Vamos a poner así con 1. Tenemos así unos cuantos puntitos. Nuestro objetivo sería, a partir del valor de x o de los valores de x, que son todos conocidos, ¿sí?, pronosticar los valores de y. Esos que están allí también son conocidos por ahora. Sigue siendo un problema supervisado. Y supónganse que si los graficamos, tuviéramos algo como esto. Algunos puntos así. Esto se los voy a poner como círculos. ¿Sí? Supónganse que tuviéramos algo como eso que está allí. Donde en este eje entonces tendríamos los valores de x y en este eje tendríamos los valores de y. Así que, por ejemplo, este puntito que está acá podría ser x1 y 1. Y este que está acá, lo voy a subir un poquito ahí para que no me moleste tanto. Este podría ser x2 y sub 2 y así todos los demás, ¿no? Este podría ser x3
y sub 3 y así con el resto de los puntos. ¿Sí? ¿Comprenden ahí lo que he hecho, chicos? ¿Sí? Como les decía, bueno, aquí en el software, en este caso un libro de Jupyter, ahí usé una cantidad un poco más grande, ¿sí? De unos 20 puntos, como para que se viera algo, ¿sí? Pero la idea sería eso que está allí. Yo acá tuve que usar valores específicos, ven que los ejes ya están graduados, ¿sí? Para que los pudiera mostrar. Muy bien, si uno mira esos puntos, les daría la impresión de que hay, pueden mirar también los del monitor, ¿no? La impresión que hay alguna forma corriente de función como escondida allí o sugerida por lo menos a la vista. Parece una recta, ¿sí? De la victoria, dice. Yo lo que siento es que hay dos. Bueno, podría ser también como dos partes, ¿no? Le ves como dos tramos. Dos paralelas, por así decirlo. Podría ser. Y que dentro de se pueden llegar a esparcir dos paralelas. Podría ser. Ahora piensen en una sola. Después ya, ese ya es un caso más complicado que vos dijiste. Sí. A vos te parece más como una onda. Muy bien, es cierto, ¿sí? Lo que me están diciendo allí es muy razonable. Él dice, eso parece más bien una onda. ¿Cierto? Y parece más bien una onda, porque los puntos no están perfectamente alineados. ¿Qué es lo que puede estar pasando acá? Acá lo que puede estar pasando, bueno, son varias cosas. Una, que esto sea realmente una especie de onda, y tengamos alguna función por allí, alguna relación entre la X y la Y que realmente toquen todos esos puntos, ¿sí? O que esto corresponda a una medición, a alguna lectura de algo que, por ejemplo, aparenta tener una cierta forma de estar alineado, no está perfectamente alineado, ¿cierto? Y entonces uno se podría preguntar si no está perfectamente alineado, ¿por qué, no? No me da pinta de mucha exponencia. Fíjate más en el del monitor, que tengo más puntitos. El caso que decían de la altura con 2 años, por ejemplo, Sí. que tenés un promedio que sería recta esta, Sí. o sea, bien perfecta, pero los casos reales después pueden estar un poquito por encima, por ejemplo, si tiene, no sé, más edad y tiene menos altura, y al revés, por debajo. Bien, ahí es como si estuvieras pensando en una sola persona, quizá. Pero si pensás en muchas, no sería nada raro que dos personas que tuvieran edades cercanas tuvieran alturas bastante distintas. Claro, pero, digamos, si tengo la recta y lo tomo como que la recta es el promedio o lo normal, Sí, sí. tengo esos valores, podrían ser los que están por debajo, por encima, o sea, lo que ocurre realmente. Bueno, ¿comprendieron lo que dijo? Sí, muy inteligente. Él dijo, imaginémonos que estamos midiendo ahí las alturas y las edades de las personas, ¿no? La edad estaría en el eje de las X, ¿sí? Y las alturas en el eje de las Y. Entonces dice, no todas las personas a la misma edad van a tener exactamente la misma altura. Entonces dice, es como que hubiera un promedio, y hay gente que tiene un poco más que la altura promedio y gente que tiene un poco menos que la altura promedio para dicha edad, ¿cierto? Estaría perfecto el caso allí, Ideal. ¿Comprenden eso allí, chicos? Sí. Por supuesto que también podría ser cualquiera de las otras explicaciones que dieron los chicos, ¿sí? Otro motivo por el cual podría haber esa variabilidad, si esto fuera una línea, es porque a veces se inducen también problemas de medición, ¿sí? Hay problemas. Ahora, si yo a ustedes, creo que les puse por allí en el título, si les doy una regla y les pido que midan este objeto, ¿sí? Es muy probable que la midan 10 veces y las 10 veces la medida no sea exactamente la misma. Alguna vez van a medir un poquito más, otra vez un poquito menos. El ojo tiene sus errores. Seguramente medirán a veces por arriba, a veces por abajo, ligeramente un poquito más, ligeramente un poquito menos. Y justamente se toma, en esos casos, la palabra que dijo el compañero allá, el promedio. ¿Sí? Si vos tenés que medir un objeto, nunca vas a hacer una medición única, ¿sí? La medirás varias veces, promediarás lo que mediste y ese será el que tomarías como valor más real. Sí. Eso puede ser que se llame la teoría de la sorpresa. Claro, exactamente, muy bien.
Sí, 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 exactamente, porque una sola no sabes dónde estás pegando, pero si tomas 100 mediciones de algo, quizá ninguna sea el valor exacto, en realidad no sabemos cuál es el valor exacto, ¿cierto? El valor real de ese objeto, pero seguramente el promedio de todas las lecturas que hicimos esté cerca de ese valor real que es desconocido para nosotros, ¿cierto? Ahí tienen explicaciones exactamente como las que me comentaban. Entonces, si ustedes estuvieran en una situación como esta y alguien a ustedes les dijera, bueno, mire, usted tiene 5 o 6 lecturas, acá tenemos un poco más, tenemos como 20, ¿cierto? En la pantalla. Y si alguien les dijera, mire, todo muy lindo, pero a mí me interesaría saber cuánto sería el valor de y cuando la x tomara este valor. Y uno mira y dice, uy, pucha, justo de ese no tengo, ¿cierto? Sí. No tiene uno que me sirva. Sí, uno que me dé justito. Pero seguramente uno intuiría que ese valor debería andar más o menos por ahí. No creo que diera mucho más para arriba, ni que nos diera mucho más para abajo de esta zona. ¿Están de acuerdo, chicos? Entonces, cuando uno comienza a mirarlo de esa forma, dice, por ejemplo, si mi intuición es que estos están más o menos alineados, quizá alguien pueda decir, a ver, para mí que tendríamos una recta que viene por allí. ¿Sí? Hola, Zen. Para que no se me haga mucho embrollo ahí, les muestro acá en la pantalla, que me resulta más fácil a veces hacer algunas cosas. ¿Sí? Fíjense, acá un poquito más abajo, yo les dibujé allí una recta que también intenta ser algo que pareciera ser que es el valor, entre comillas, real de ese fenómeno, tomando una cierta variabilidad para arriba y para abajo. Seguramente nadie tomaría una recta que estuviera siempre por acá, ni una recta que estuviera siempre por acá. ¿Sí? Parecería raro intentar aproximar de esa manera. Uno iría buscando algo que fuera como entre medio, ¿sí? De los valores de los puntos que tenemos. Ahora, por supuesto que a uno se le pueden ocurrir muchas. ¿Ven un poquito más abajo, chicos? ¿Sí? Esto era lo que no quería dibujar ahí en el pizarrón, porque ya se me iba a llenar. Ahí dibujé 3 o 4, 3, con menos puntos, ¿no? Para no llenarlo. Y una que está lejos. ¿Cuál es la que está lejos? La que no elegirían seguramente. La negra, ¿cierto? Esa recta negra no la tomaría nunca yo para intentar pronosticar en función de esos valores que están allí, ¿me comprenden? Pero tanto la naranjita como la verde como la azul, la verdad es que a simple vista parecería ser que andan bastante pasables, ¿cierto? ¿Qué criterio podría tomar uno para decidir esto? ¿Cuál de esas infinitas rectas que puedo hacer pasar entre esos puntos, con cuál me quedo? Algún criterio tengo que tener, ¿cierto? Muy bien. Y de eso justamente de lo que vamos a charlar un poquito ahora. ¿Con qué criterio elegiríamos una recta por sobre otras? Y les comento que no hay un único criterio, ¿sí? Hay varios. Lo importante es elegir el que mejor nos funcione cuando generalicemos los valores. Porque de la misma forma que la clase pasada, cuando hagamos nuestros experimentos con esto, vamos a dividir nuestros conjuntos de datos en un train y un test. ¿Sí? Haremos validación ahí adentro y veremos cuál funciona mejor. Hay algunos que se usan por facilidad y por comodidad y otros que justamente tienen ciertas dificultades matemáticas, entonces están en desuso, ¿sí? Traen más problemas, porque uno también tiene que utilizar lo que puede usar, ¿sí? Hay cosas que te complican demasiado los cálculos que hacen que sean imposibles aún hoy utilizarlos, ¿cierto? Ustedes todavía en análisis matemático todavía no empezaron a ver derivadas, ¿no? Están empezando por allí, bueno, cuando vean, ustedes van a ver que la derivabilidad de una función es algo deseable, facilita muchas cosas, ¿sí? Y cuando la función no es derivable te complica todo, todos los cálculos y demás. Bueno, entonces hay modelos que no son derivables, muy poco usados, como por ejemplo, que comentaban algunos de ustedes dos por allá, que yo veo como dos partes, ¿sí? Ese puntito ahí en el medio que complica, ¿sí? Entonces, si tenemos algo que quizá no sea perfecto, pero que nos sirva para aproximar, seguramente vamos a usar algún método que tenga esa característica de derivabilidad por sobre otros que sean más complejos, porque esto también hay que hacerlo funcionar, ¿sí? Tenemos que resolver el problema.
Entonces, la situación es, bueno, a ver, ¿con qué criterio vamos a elegir una recta de entre todas las posibles que hay por allí, para que sea la que consideremos que mejor aproxima? Y como voy a tomar palabras tuyas, esa que sería como el promedio de las lecturas, ¿sí? Y esto se podría considerar como promedio más ruido, ¿sí? O promedio más variabilidad, ¿cierto? Las personas que en edades cercanas tengan alturas que son distintas. Eso en una medición, ¿cierto? Sí, sí, digamos que lo podríamos tomar con ese concepto, sí, si lo tomaste. Pero hay una variabilidad en la población con respecto a la edad y la altura, por ejemplo, ¿sí? Muy bien, entonces la pregunta sería, ¿qué criterio podemos utilizar? ¿Sí? ¿Qué les parece? Alguno podrá decirme, bueno, mira, tomemos una recta que deje la misma cantidad de puntos por arriba que por debajo. Parece razonable, ¿sí? Sería un criterio bastante sencillo, ¿cierto?, de hacer. Aunque me parece que no hay una sola que pudiera cumplir con eso. Me parece que podría encontrar algunas, ¿sí? ¿Qué otra cosa se les podría ocurrir que podríamos hacer? Y trazar ahí una línea directamente entre ellos dos. Podría ser que el último cayera un poco y te dejara algunos por afuera, pero no sería malo como para arrancar graficando. Escucharon lo que él dijo, ¿no? Dice, mira, tomate el primer punto como si fuera así. Acá y acá. Hacete la recta que pase por ahí y veamos qué pasa. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa más se les ocurre? Hay que buscar como la distancia más chica entre los puntos perfectos. Ah, bueno, ahí ya tenemos un concepto interesante, ¿sí? Cuando estén en álgebra, no en este año, el semestre que viene, van a profundizar un concepto que es una palabra que él dijo, ¿sí? Vos mencionaste la palabra distancia. La distancia tiene una definición precisa, en términos algebraicos. Digamos que para nosotros nos puede alcanzar con la definición de distancia de Euclides. Entre dos puntos, ¿sí? La recta es la menor distancia entre dos puntos, ¿cierto? Y tomarlo bajo ese concepto, porque hay distintas formas de medir distancia, pero esa es la que se usa también más generalmente, no es la única. Y podríamos entonces medir la distancia entre quién y quién, si te ocurre, che. O sea, tendría que trazar una perpendicular a la recta y así punto. Ah, bueno, miren, lo voy a tomar acá, así como me decía él, pero le voy a hacer como un zoom, como si tomara así. Y lo miramos acá. Teníamos por allí una recta así. Y el puntito que estaba por acá, ¿cierto? Entonces él dice, yo, si tengo que medir la distancia con respecto a una recta, usaría una perpendicular a la recta, me parece muy razonable, ¿cierto? Encontraría el puntito por allí, este sería el puntito, ¿cierto? Más o menos. Y mediría la distancia así, de esa manera. ¿Están de acuerdo, chicos? A mí me parece muy razonable. ¿Por qué no ¿Sí? comparamos el valor de x en el punto de la recta, ¿Sí? el valor de y en la recta, Sí. el mismo punto de x que tiene el punto? Bueno, otra forma de medir la distancia sería allí, ¿sí? Si tomo el mismo, miren, puedo tomar acá el mismo punto. Teníamos la recta así en verde y teníamos el puntito negro por acá. Él lo que dice es, y por acá esta vez voy a dibujar el eje X porque nos vendría bien ahí como referencia, ¿cierto? Él dice, mira, vos fíjate que podrías prolongar, a ver, decime si te he interpretado bien, ¿no? Sí. Así, y toma este como la distancia. ¿Sí? Las dos distancias estarían una acá y miren, la otra estaría ahí, ¿sí? Serían bastante proporcionales las dos, ¿no? Porque si lo miran, este problema de encontrar esta distancia y este de encontrar esta es resolver un triángulo. La recta siempre tiene una pendiente constante, ¿sí? Si acá armo un triángulo rectángulo, que sería rectángulo porque ahí vos me pediste con ángulo recto, justito, ¿sí? Habría como una cierta proporcionalidad entre las dos, ¿no? Si estamos así, este es el eje de las X, así, teníamos este punto acá, una sería medida acá
y la otra sería medido acá. Y este angulito que está acá es justamente de 90 grados. ¿Sí? Ahí está el ángulo recto. Desde este punto de vista, esta sería la hipotenusa. ¿Sí? Y este que está acá sería el... Bueno, si miro para este ángulo, este que está acá sería el cateto adyacente, ¿cierto? Y siendo un ángulo fijo, entre la hipotenusa y el cateto adyacente va a haber un valor fijo siempre. Así que casi que las dos medidas son equivalentes. Por facilidad me quedaría con esta. Pero esta está muy buena también. ¿Sí? Quizás la que yo hubiera visto primero también. De hecho, las dos que ustedes me han comentado están bien definidas. ¿Sí? Y justamente se utiliza esta por el simple hecho de que es más fácil hacer los cálculos que con esta. ¿Sí? Aparece por allí una función trigonométrica de un ángulo que es un valor fijo, pero muy bien, han descubierto muy bien. Sí. Mira un poco. Buena pregunta. Ahí hemos pensado para un solo punto. ¿Sí? Yo podría tener acá una recta que pasara más pegadita allí, pero que ya esté más despegadita de los otros. Si sacas rectos, porque son todos puntos que están cercanos, se puede decir, con un promedio podemos sacarlo. Ahí está bueno. ¿Comprendieron lo que él dijo? Miren, él dijo, sacate la distancia, ahora que más o menos nos vamos poniendo de acuerdo en cuál podemos usar, ¿cierto? Podríamos usar esta o esta. Son proporcionales las dos, así que no hay problema. Voy a tomar esta así. Calculate esta, calculate esta, calculate esta, calculate esta, esta y esta. Ahí creo que puse para todos los puntos que están. Y sacame el promedio, ¿sí?, de todas esas distancias. ¿Qué les parece? Sí. Sería razonable. ¿Sí? ¿El primero y el último? No. No necesariamente. Eso podría ser una aproximación si estoy sin recursos informáticos, porque eso sería equivalente a decir, en vez de tomar 20 puntos, tomás solamente 2. Y lo podría, es perder mis observaciones, ¿cierto? En vez de trabajar con todas, digo, bueno, trabajo con unas pocas. Ojo que lo que él acaba de comentar se hace, ya que lo comentaste, viene bárbaro. Cuando uno hace análisis de datos que vienen en flujo, ¿sí?, por ejemplo, datos de Twitter, que vienen un chorro, así se le dice directamente, un chorro, ¿no? La misma gente de Twitter lo llama fire hose, la manguera de bombero, ¿no? Viene un chorro de agua por ahí. No hay ningún sistema informático que pueda analizar todo eso con la mejor de las posibilidades todo el tiempo. Entonces sí, se hace por partes. Se elige algo y ¡rum! Y después lo que sigue y también. Porque no podés utilizar todo junto para armar tu sistema. ¿Sí? Más que nada que si en ese caso estás pretendiendo hacer un análisis de algo en tiempo real. ¿Sí? Si vos juntás todos los datos hoy y tenés un mes para procesarlo, no hay drama. Pero si vos querés, qué sé yo, pronosticar, hay un debate presidencial. ¿Sí? Viste que por Twitter la gente comienza a opinar. Y vos armás un sistema que recolecta la información de Twitter, que mide lo que se llama polaridad de sentimientos. Eso se puede hacer y lo van a aprender a hacer un poquito más adelante. ¿Sí? Tenemos 2 materias para hacer ese tipo de truquitos que son muy lindos. ¿Sí? Se puede medir la emoción a través de un texto, ¿cierto? Y querés hacerlo en tiempo real para ver quién va ganando el debate, porque el consejero te va preguntando y te dice, ¿va ganando mi candidato o va ganando el otro? ¿Cierto? Y bueno, capaz que tenés que analizar millones de tweets que están ocurriendo en ese momento. Es altamente probable que no puedas tomar todos, sino que tengas que tomar una parte. ¿Sí? Y se hace eso. ¿Sí? Pero ahora vamos más al caso estático, ¿cierto? Igual en el caso del promedio se puede hacer únicamente porque los puntos están más o menos cerca de la recta. Si vos tuvieras un punto demasiado cerca, acá como que te anula, sería que se sumar un 0 y después dividirlo por un número que no te estaría aportando el promedio. No, aportaría lo suyo, aportaría menos, ¿sí? Ahí no tendría problema. Lo que sí tendría problema, pero sería en una etapa previa, si de golpe tengo algún punto por acá. Uno lo mira y dice, esto es raro. Hay que hacer otro análisis extra, si no es lo que estás buscando, porque hay situaciones, yo creo que les puse por allí cuando veíamos los casos, hay casos donde uno busca, o situaciones donde uno busca el caso raro, ¿sí? Lo atípico. Por ejemplo, si estás buscando
un fraude bancario. Estás buscando el caso extraordinario, porque afortunadamente no es permanente, ¿cierto? No es la norma, estás buscando algo raro, entonces ahí ese outlier, ese valor que está lejos, sería el que estaría buscando, ¿no? Pero en este caso, si eran así alturas, como decía el compañero por allá, si me encuentro con alguien que mide 4 metros, lo pensaría 2 veces. ¿Qué pasó acá? ¿Sí? Por eso sería en una etapa previa, donde uno ordena los datos, los limpia, los revisa, ve qué falta. Te vas a encontrar con todo ese tipo de problemitas, ¿sí? Pero no me preocuparía a mí que acá hubiera algunos que estén muy cerca y otros que estén relativamente lejos. Por supuesto que dependerá de cada problema, ¿no? Si estábamos pensando en edades y alturas, yo diría que si alguien mide más de 3 metros, muy probablemente esa observación fue errónea, ¿cierto? O descubrimos al del programa ese En Busca de Gigantes, ¿sí? Le encontramos uno, que está en Discovery. ¿Cierto? Hicimos un gran descubrimiento entonces. Pues sería algo atípico. Pero no me preocuparía que hubiera, inclusive algunos podrían caer sobre esto, inclusive algo peor podría pasar. Peor, uno dice peor. Podría ser que para el mismo valor de X tuviera 2 valores de Y. ¿Pero podemos tener anomalías también? ¿Cómo es? ¿Podemos tener anomalías? Claro, el outlier que decía antes sería una anomalía, ¿sí? Alguien de 3 metros y medio. Pero acá no me debería, en ese contexto, no me debería sorprender, por ejemplo, tener para un valor de X, para una cierta edad, 40 años, tener 3 alturas distintas. Fueron 3 personas que medí distintas, ¿sí? No habría problema. El sistema tiene que funcionar ante eso, ¿sí? Ay, pero ¿cómo? ¿Tiene 3 valores? Bueno, sí. Pueden ser 3 personas que se midieron y tenían distintas alturas. O si eran las mediciones sobre una sola persona, hechas en 3 momentos y te dio valores distintos. Como decíamos antes, ¿sí? Vos repetís la misma medición 10 veces y no te da nunca lo mismo, ¿sí? Siempre te da algún valor ligeramente distinto. No habría problema tampoco. Así que no me preocuparía que hubiera ni siquiera valores que cayeran sobre esa recta, ¿sí? ¿Están de acuerdo, chicos? Ahora quiero que pensemos un poquito más porque me gustó esa idea de decir hagamos un promedio. Entonces, ¿cómo era el concepto que tenían? Vos habías dicho, ¿cómo fue tu idea ahí de hacer el promedio ese entre quiénes? Dale. Claro, o sea, el promedio entre la distancia vendría a ser. Estas que están acá. La cantidad, claro, y después la cantidad de mediciones, ¿sí? Entonces las sumaría todas, eso me daría un número grande. Claro. ¿Sí? Es más, a ver, les pregunto, si tuviera más observaciones, la sumatoria de esas distancias, ¿me daría más grande o más chica? Tendría que quedar más grande. Es decir, como que estaría penalizando tener muchas mediciones, ¿cierto? Pero si lo divido en la cantidad de observaciones y saco el promedio, no penalizo si tengo mayor cantidad de observaciones, porque lo divido en la cantidad. O sea que me parece bárbaro el tema de sacar el promedio. No sacar solamente la suma total de las distancias, sino después dividirlo en la cantidad. De esa forma, no me importa si tengo muchas mediciones o pocas mediciones, ¿sí? Lo voy a equilibrar al sacar ese promedio. ¿Comprenden eso, chicos? ¿Sí? Miren, si yo a esto lo llamara así, por ejemplo, a este que está acá de 1, a este que está acá de 2, a este que está acá de 3, a este que está acá de 4, de 5 y de 6, ¿sí? Ahí se los hice también. En alguno lo hice por allí. Ahí, ¿ven? Sí, lo único que ahí le tuve que poner valores numéricos para que los mostrara y no los quería confundir ahora pensando que siempre tiene que... quería hacer algo genérico. ¿Lo ven ahí, chicos? Sí. Tiene que ser valores absolutos, ¿verdad? Ah, chicos, van espectacular ustedes. Se me van a... Bracamonte está bárbaro, está encendido de nuevo. Excelente comentario. Miren. Claro, porque si no... Claro. Decimos, bueno, a ver, sumemos las distancias. Es decir, de 1, más de 2, más de 3, más de 4, ya me estoy cansando, más de 5. ¿Qué tendría que usar acá, che? Exactamente, ¿cierto? Porque acá puede poner 6. Cuando lo quiera poner como algo genérico,
vamos a ponerle así, puntitos suspensivos, ¿sí? Tendría que haber puesto esto, ¿sí? La sumatoria de las distancias, para ahí que va desde 1 hasta, y decime cuántas observaciones hay acá, le voy a llamar M, así. M casos. ¿Sí? Sí, querido. Ah, ¿tienen frío? Sí. Ahí está. Muy bien. Si sumo todas las distancias, esa podría ser mi expresión. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Están de acuerdo en que esto dice lo mismo que esto que está acá? ¿Sí? No importa, yo por ahora voy a seguir escribiendo todo esto. Pero en alguna materia más adelante voy a tener que abandonar porque me canso de escribir todo eso. ¿Sí? Así que voy a empezar a poner los símbolos. ¿Sí? Por ahora, por ahí te marea un poco después, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cómo medimos las distancias? Y ahí es donde viene la idea de Bracamonte, que se me adelantó. ¿Cómo medir? Bueno, si fuera con una regla no hay drama, ¿cierto? Tic, tic, tic. Si fuera con una regla, no tengo problema en medir esas distancias, ¿sí? Pero tengo que poner algo que sea aritmético acá. ¿Cómo haríamos, che? Podría ser esa, ¿cierto? La que esté en verde por ahí. ¿Sí? De ahí a esa recta. Sí. Y ver qué pasa. Dice, me gusta algo de eso. A ver, vamos a ver, porque acá ahora tenemos que comenzar a imaginarnos cómo mediríamos esa distancia. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo en que serían esos segmentos, pero tengo que hacer algo aritmético acá. Muy bien, vamos a ver entonces cómo podríamos hacer algo aritmético allí. ¿Cómo, che? No, acá nos va a quedar directamente vertical. El otro no lo usamos porque en realidad es proporcionalmente lo mismo. ¿Sí? O sea, ahí tendría que poner la ecuación de la recta para encontrar el valor de y Claro. esa x. ¿Y de qué recta? Ah, no sé cuál es. Es la que busco. ¿Cierto? Entonces vamos a ver. Imagínense por un momento, chicos, que la ecuación de esta recta fuera, ustedes usaban A y B, ¿cierto? Y es igual a A por X más B. ¿Sí? X sería cada uno de estos valores o de estos valores que están acá. Y la Y serían los resultados. Tengamos en cuenta que la ecuación de esa recta no daría precisamente estos valores. ¿Estamos de acuerdo? Estos son los valores que están leídos, medidos o que están cargados, y estos serían los valores estimados. ¿Sí? Como bien dijeron por allá, es una suerte de promedio, fue la palabra justa. A mí cuando hay distintas nomenclaturas. Algunos a este valor de estimado, a la I, para no confundirla con esta otra, le ponen un sombrerito. ¿Sí? Muy habitual en estadística y en economía ponerle el sombrerito. A mí me gusta llamarlo distinto. ¿Sí? A mí me gusta decir que lo que tengo allí es una hipótesis. Es la hipótesis de que es la mejor recta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces directamente dejo de llamarla como I, y no me confundo, y la paso a llamar H. H de X en vez de I de X. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta llamarla la hipótesis. Entonces, a esa recta, yo la llamo así, por ejemplo. H de X es igual a A por X más B. Y sé que esto es lo que yo pretendo encontrar, que nunca va a ser idéntico a estos valores de I, pero que intentaré que se aproximen de alguna manera lo mejor posible. ¿Me comprenden, chicos? ¿Por qué está bueno también llamarlo hipótesis? Porque yo voy a probar muchas cosas después. Cada una va a ser una hipótesis distinta. Y veremos cuál es la que mejor encaja con nuestros datos. Porque todo el truco es que lo que hagamos nosotros encaje de la mejor manera posible con los datos. ¿Sí? Entonces prefiero llamarla hipótesis. ¿Sí? Es la hipótesis H. Entonces, si esa recta la paso a llamar H, pregunto yo,
ese valorcito que está ahí, ahí está el I1, que lo leo acá, y el puntito ahí sobre la recta, ¿quién sería? No, el X lo conozco, mirá, es lo único que conozco. Acá. X es lo único que conozco, ¿cierto? Lo que no conozco es cuánto da H, pero más o menos lo estoy viendo ahí. Si yo supiera el valor de X, ¿podría calcular su valor correspondiente de H? Sí, lo multiplicaría por A y le sumo B. ¿Cuánto valen A y B? Y no sé, son los que tengo que buscar después. ¿Sí? No sé todavía cuál es la recta. Estoy tratando de encontrar cuál es la recta. ¿Sí? A, no, A va a salir por otro lado. ¿Sí? Y la B también. La A y la B, mira, no las vas a intuir. O sea, las podés intuir, te digo. Si estuviéramos en el siglo XVI, antes de Gauss y Legendre, que fueron los que hicieron esto, los franceses, ¿no? Hicieron esto, yo quizá hubiera apoyado una regla, digo, a ver, ¿dónde me da acá? Este es el B, hago un triángulo rectángulo, esta es la A, y voy a andar cerca, ¿cierto? Más o menos algo útil me va a dar. Pero ahora quiero buscar algo que sea lo mejor posible, ¿sí? Como me dijeron que podíamos sumar las distancias y después promediarlas, si pudiera hacer eso para muchísimas rectas, podría encontrar la que tiene la menor distancia promedio y me quedo con esa, ¿sí? Inclusive podría hacerlo para todas las rectas que hubiera posibles, para infinitas. Hay métodos aritméticos que lo hacen, ustedes todavía no los conocen, yo voy a frenar ahí, porque en análisis matemático, después de que vean derivada, van a ver un temita que se llama cómo calcular máximos y cómo calcular mínimos, ¿sí? Sería H de X1 menos I1 para poder... Andamos muy cerca, sí señor, claro. Ese valor que está ahí, ese valor que está en verde, ese es H valuado en X1. ¿Sí? H valuado en X1. El otro sería I1 menos H valuado en X1. ¿Lo ven eso, chicos? Miren bien, ¿eh? Si yo supiera cuánto vale la A y la B, háganse esa idea ahora. Entonces sabría quién es H, ¿no? Entonces diría, ¿cuánto vale H en el punto X1? H valuado en X1, que si quieren sería A por X1 más B. ¿Están de acuerdo con eso? Eso lo puedo poner acá. Lo voy a poner así. A por X1 más B. No importa, yo todavía no sé quiénes son esos valores. Hay que determinarlos. Y ese es nuestro problema. Determinar cuánto vale A y cuánto vale B. Porque si yo determino cuánto vale A y cuánto vale B, es lo mismo que decir que acabo de descubrir cuál es la recta. ¿Sí? Este puntito que está acá, a ver, para el 2. Esa altura que está allí, ¿sería quién? Sobre la recta verde. H evaluado en X2. Y H evaluado en X2, según nuestra fórmula, sería A por X2 más B. Si lo quiero escribir así, larguito y completo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Más o menos? Y, bueno, así podría seguir con todas las demás. Tomemos esta que está un poquito más grande. ¿Sí? Fíjense, les quiero mostrar este detalle. Acá, para medir esta distancia, yo podría hacer H menos el valor de la I2. ¿Están de acuerdo? Me daría un número positivo porque la H es más grande. Pero si en este caso yo hiciera H menos la I1, es más chica. ¿Sí? Ahí es donde aparece el valor absoluto. No me gustaría, porque primero que todo porque la idea de distancia siempre es positiva. ¿Sí? Segunda cuestión, ahí me podría encontrar con un problema. Miren, si yo tuviera así, ¿no? Es otra. Bueno, acabas de hacer el teorema de Euclides. El teorema de Pitágoras, digo, perfecto, ¿no? Fíjense, si yo tuviera un punto acá muy alejado, una porquería de esta recta, ¿cierto? Y otro acá que lo compensara, este sería positivo, por ejemplo, este sería negativo, la suma de las distancias sería 0. Si lo hiciera sin tener en cuenta que uno es positivo y el otro es negativo. ¿Sí? No me conviene tomar las distancias en su valor positivo. ¿Sí? Cuando uno dice distancia, en realidad siempre es un número positivo. Lo que tenemos que hacer bien es definir cómo diríamos
aritméticamente distancia, ¿no? La definición de distancia dice que es un número positivo. Entonces, vamos a investigar un poquito por acá. Uno diría, bueno, a ver, ¿cómo sería una distancia? Ah, y después dijimos que las íbamos a promediar, ¿no? Promediemos, que estoy totalmente de acuerdo con eso, tendría que dividir a esto en la cantidad. ¿Están de acuerdo? Y la cantidad eran m observaciones, es decir, 1 sobre m por la sumatoria de todas las distancias. ¿Entienden esa nomenclatura? Esto es lo que está escrito acá. ¿Sí? Si se pierden en algún momento, lo escriben para darse cuenta de qué es lo que están haciendo. Lo que nos falta bien es definir bien cómo ponemos distancia. ¿Sí? Así que voy a borrar un poquito por acá. ¿Sí? ¿Cómo definimos distancia? Y lo primero que observamos es ese problemita que tenemos con que en algunos casos puede ser positiva si hacemos una resta simple y en otros casos podría ser negativo. Miren, en nuestro dibujo, si yo hiciera I menos H para un punto, dije I menos H, ¿no? Ahora I menos H. Atención, para el valor, para x1, esto lo miro de gráfico, ¿sí? I1 menos H valuado en x1, ¿sí? En el dibujito yo veo que I1 es más grande, así que daría un valor positivo. Pero para x2, por ejemplo, si yo hago i2 menos h en x2, si no me equivoco, acá tenemos al revés. I2 lo tengo por acá abajo y h de x2 por ahí arriba. Me va a dar negativo. ¿Sí? Y eso sería un problema, porque entonces grandes desvíos por arriba se compensarían con grandes desvíos por abajo. Y no es lo que yo quiero. Yo quiero algo que esté cerca de todos los puntos en alguna medida, ¿me comprenden? Entonces esto no es bueno. Y acá es donde aparece el concepto que decía Bracamonte. ¿Podríamos usar el valor? Ese después, vamos de ahora. Antes dijiste otra. El valor absoluto dijiste hace un rato. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es la función valor absoluto? Ah, muy bien. ¿La vieron en análisis? Bueno, si no lo recordamos. Podríamos usar el valor absoluto. Es muy sencillo. El valor absoluto en símbolo, en aritmética, es 2 rayitas verticales. ¿Sí? Se define así, miren, la función valor absoluto. Esto sería valor absoluto de A. Sea lo que sea, ¿no? No importa. Valor absoluto de A. Muy simple. Si ustedes tienen valor absoluto de un número positivo, queda el mismo número positivo. Si tienen valor absoluto de un número negativo, queda el mismo número por positivo. ¿Sí? Siempre es positivo. Ese simbolito nos indica que siempre es positivo. Si quieren una definición un poquito más aritmética, uno puede definirlo así, ¿no? Valor absoluto de A es igual a A cuando A es mayor o igual a 0. Y es igual a menos A si A era negativo. Pero si les confunde esto, quédense con eso. ¿Sería para trasladar toda la distancia de un lado de la recta hacia el otro? Claro, en realidad lo que haces es decir, si esta, no de las distancias,
No de las distancias, de las diferencias. ¿Sí? Porque las distancias, acordate, conceptualmente la distancia siempre es positiva. ¿Sí? Es más, de hecho vos lo haces sin querer. Mira, si yo agarro una regla y acá mido así, cuando vengo acá la pongo al revés, ¿viste? Porque no querés que te den el número de la resta, ¿cierto? Uno lo hace sin querer. Entonces, uno siempre toma la distancia como un valor positivo, no importa si es para atrás o si era para adelante. Voy a decir, yo recorrí 100 kilómetros, cuando decís como distancia, no decís recorrí menos 100 kilómetros. Siempre tomás la acepción positiva. Y la función valor absoluto lo que hace es tomar la parte positiva de aquello a lo cual está aplicado. ¿Sí? Si daba menos 10, es 10, que es lo que uno considera como distancia. Ahí dice, tengo una distancia de 1, y acá decís, tengo una distancia de 1,5. ¿Sí? Y acá tengo una distancia de 3 y acá una distancia de 2,7, que es lo que uno pensaría. ¿Sí? Lo que pasa es que aritméticamente uno saca cuánto hay haciendo la resta entre dos números. Y no puedo decirle que lo cambie todo el tiempo. ¿Sí? A veces pongo h menos i, otras veces pongo i menos h. Nada, hacer la resta y decirle, tácate, tomame siempre la parte positiva de ese número que tenés allí. ¿Sí? Que aritméticamente se define así, pero por ahora no se compliquen. Recuerden simplemente eso, ¿sí? Si tenemos la función valor absoluto, lo que hace nos da el resultado positivo de lo que está ahí adentro. Entonces ya podemos comenzar a definir un poquito más la idea de distancia, ¿sí? Porque ahora ya puedo poner i menos h o h menos i, pero encerrarlo entre valor absoluto, ¿sí? Entonces ahora sí voy a borrar por acá y vamos a ir mejorando un poquito nuestra forma de medir esta suma de las distancias y el promedio, ¿no? Entonces ahora sí ya podemos ir mejorando nuestra fórmula, porque hasta ahí quedó un poquito vaga, ¿cierto? Entonces podríamos decir que hacemos el promedio para, decíamos las distancias, ¿cierto? Y ahora la distancia la podemos medir como el valor absoluto. ¿Qué quieren que ponga? I menos h o h menos... Es lo mismo. De i sub i menos h evaluado en xi. ¿Por qué puse xi? Bueno, por el mismo motivo que acá ponía distancia sub i, para decir que era para todas. ¿Sí? Y esta es una linda fórmula, porque te mide la distancia. ¿Sí? Pero tiene un problemita. No se usa mucho. Aunque es la que dice mejor que nadie lo que uno quiere decir, ¿no? Esta sería la distancia promedio que habría entre nuestra recta y todos los puntos. Esta mide exactamente eso, ¿no? Lo que tendríamos que hacer nosotros, y esto es algo que no podemos hacer ahora, es de alguna manera encontrar, miren, les voy a escribir ahí con el valor de A y de B, así. Así queda bien explícito esto, miren. La fórmula para H era A por X más B. ¿Están de acuerdo, chicos? Dice exactamente lo mismo allí, ¿sí? Muy bien, el tema es que yo no conozco todavía A y B. Todo muy lindo, la fórmula está fantástico, pero no sé cuánto es A y cuánto es B. Sí. Si no sé cuánto es A y cuánto es B, entonces no tengo una resta de la cual poder sacar la hipótesis. Claro, yo estoy buscando cuál es la hipótesis. En realidad yo estoy buscando cuánto valen A y B. Claro, cuando encuentre A y B tendré H, pero mientras tanto, porque mi problema ahora es que yo estoy tratando de encontrar cuánto valen A y B. ¿Sí? Esto no está acabado, esto es el principio del problema, este es el planteo. ¿Sí? Entonces, con esto yo tengo que descubrir cuánto valen A y B.
Esta no es la I de la función, sino una I de concatenar las dos palabras, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo encuentro cuánto valen A y B? Ahí es donde tenemos que frenarnos en este momento, porque todavía no sabemos cómo, ¿sí? Pero dentro de poco van a tener en análisis matemático la respuesta. Hay unos métodos que se vayan a encontrar máximos o mínimos. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar yo? Acá están representadas, mientras no tenga un valor la A y un valor la B, esto significa cualquier recta, ¿sí? Yo voy a buscar el valor de A y de B que haga que esta distancia promedio sea lo más pequeña posible. Entonces, de todas las rectas que puedo meter por ahí, voy a buscar la que exactamente su distancia promedio sea la más pequeña. ¿Sí? Obviamente una recta, ¿se acuerdan como esa negra que tenemos que estaba por allá? Quedaría descartada, ¿cierto? Automáticamente. Y entre todas las posibles que están cerquitas, es posible encontrar el valor de A y el valor de B que hagan que esa fórmula dé el valor más pequeño posible. Lo que no puedo decir todavía es cómo lo hace. Lo que sí les voy a decir es que el cálculo es tan potente que no necesita ponerse a probar una por una con todas las rectas. Se usan otros métodos, ¿sí? Que justamente, bueno, están por ver derivadas. Justamente se basa en el uso de las derivadas. Por eso el cálculo es tan potente, ¿sí? ¿La derivada no es una base sobre el machine learning? Sí, por esto. Exactamente. Porque justamente te permite optimizar, maximizar o minimizar. En este caso lo que queremos es minimizar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, no sabemos hoy cómo se hace, porque no tienen las herramientas matemáticas. El año que viene desarrollaremos esa fórmula. Igual uno cuando hace la práctica con el software, uno solamente tiene que saber elegir qué algoritmo quiere usar, y él lo va a hacer solo, ¿cierto? Pero uno tiene que saber qué es lo que usa, ¿sí? Y por qué algo puede tardar más o puede tardar menos, por qué algo puede no dar y otro sí puede dar. Entonces, ¿cómo vamos a determinar A y B? Imponiendo una condición. Condición. A y B deben minimizar la distancia media o promedio. Y de esa forma encontramos exactamente un valor para A y un valor para B. ¿Sí? ¿Se perdió alguien por acá con esto? ¿O lo vinieron llevando? ¿Sí? Bien, no se preocupen porque es simple. Pero a veces cuando uno comienza a ver simbología que no conocía, ¿viste? Comienza a dudar, ¿no? De qué es lo que estoy haciendo. Muy bien. Les decía hace un rato que esta sería la fórmula que a uno le gustaría usar, porque dice exactamente lo que quiero. Pero tiene un problemita, ¿sí? Esta función carece de una característica deseable que facilita las cosas, que es la derivabilidad, ¿sí? Esta función, el valor absoluto, hace unos ángulos feos y ahí la cosa no funciona, y los métodos que hacen que esto funcione rápido exigen que la función sea derivable en todos los puntos, y no hay que hacerlo por pedazos, se complica, ¿sí? Entonces, lamentablemente, esta función así no es matemáticamente cómoda para trabajarla, ¿sí? Entonces hay que apelar a otras, ¿sí? Que por ahí viene lo que comentaban los chicos. Entonces vamos a poner acá, esta se usa poco porque no es, y yo les voy a poner acá, no es derivable, y ya el concepto de derivabilidad lo van a ver dentro de poquito. Y esto complica, vamos a poner así, los cálculos.
pero conceptualmente es espectacular. ¿Sí? Entonces, la siguiente acepción interesante es, bueno, volvamos al mundo previo, ¿sí? Antes de poner el valor absoluto, ¿se acuerdan? Que a veces nos daba positivo, que a veces nos daba negativo. Si ustedes, acá estamos inventando, ¿sí? Así que es el momento en el cual uno puede hacer lo que quiera. Si ustedes tienen un conjunto de números que a veces pueden ser negativos y a veces pueden ser positivos, y a uno le gustaría que siempre fueran positivos, ¿qué otra cosa puede hacer? No diga nada, Bracamonte. Una ya vimos tomar el valor absoluto. ¿Sí? Pero complica, porque a la hora de derivar es una porquería. ¿Sí? ¿Qué otra operación conocen que transforme algo negativo en positivo? Y que si es positivo lo deje como tal. ¿Qué potencia? Al cuadrado. ¿A la cuarta? Pero ¿para qué complicarse tanto, cierto? Si ya con el cuadrado funciona. Y elevemos al cuadrado esa resta. ¿Sí? Si era negativo, lo va a transformar en positivo. Uy, pero se agranda el número. No hay drama, porque se va a agrandar para todas las rectas que yo invente. ¿Sí? Si querés, tomar la raíz cuadrada después, pero no es necesario. Si querés saber con más detalle, pero no sería estrictamente necesario, porque como uno va a comparar, el método va a comparar todas las rectas posibles y se va a quedar con la que dé más chico en este valor. Bueno, si están al cuadrado, los números serán más grandes, pero lo que es más chico se mantendrá más chico. ¿Sí? Entonces, otra forma que tenemos de mantenernos con valores que sean positivos, y lo voy a poner acá ahora, es elevar al cuadrado. ¿Sí? Sí. ¿Por qué todo esto se desvía más para el lado del análisis matemático que de estadística? Bueno, tu pregunta es espectacular, mira. Porque, por ejemplo, en la recta eso me suena a extracción de datos, Sí. lo de la que vemos ahora de potencia, de raíz, de varianza. Bueno, mira, has dado en una tecla espectacular. Cuando comenzó, este es un método muy antiguo, esto que estamos investigando, ¿sí? Como les decía, les mencioné un par de nombres, por ahí Gauss y Legendre, dos matemáticos extraordinarios franceses. Y ellos hicieron un análisis como el que estamos haciendo ahora nosotros acá. Muy proveniente como del cálculo, si se quiere, y de la ingeniería, ¿no? De decir, la ingeniería es decir, che, necesito una recta que pase lo más cerca posible de todos esos puntos, y bueno, digamos, como hacemos, anda, se publica, ¿cierto? Desde el punto de vista estadístico, esto se maneja ligeramente distinto en sus principios, ¿sí? Se parte de... No se metan ahora, ¿eh? Se parte de que acá tenemos una función, esto no lo escriban ahora, yo se los puse allí, pero no quiero que se complican, ¿no? Que lo que en realidad tenemos acá, esta I vendría a ser una I real más algún error, ¿sí? Y este error puede tener ciertas características, ¿sí? Bajo ciertas características se puede resolver. Esas características, por ejemplo, podrían hacer que este error fuera al azar y que tuviera una cierta distribución. No importa. Vos le pones esos dos valores. Y después, a partir de la estadística, sin usar esta función para minimizar, sigue el razonamiento y, oh sorpresa, se sigue exactamente el mismo resultado. Increíble. Voy a decir, algo que venía puramente del cálculo y algo que venía muy puramente de la estadística, llegan exactamente lo mismo. Es decir, que los estadígrafos lo analizan de una forma y llegan a un resultado. Los más analíticos lo analizan de otra forma y gracias a Dios llegan exactamente al mismo resultado, lo cual es sorprendente para las dos partes, ¿cierto? Y wow, dicen, uno parte de que tengo un error con una cierta distribución, y llego a algo. Y otros dicen, mira, yo de eso sí mucho no. Yo busco acá lo que mejor se aproxime, defino distancia como a mí más me guste, como puedo, resuelvo, muy así de aprieto tuerca, ¿no? Y lo hago andar y los resultados te dan lo mismo. Es increíble. No es el único lugar donde pasa eso, ¿no? Lo cual significa que los principios en los cuales se basan las dos son muy consistentes. Son consistentes entre sí. Y eso es espectacular, ¿no? Generalmente es más difícil encararlos desde el punto de vista estadístico. Es como, uno lo ve como menos, ¿cierto? Pero sí, tal cual. Particularmente esta fórmula que vamos a hacer ahora es la que da exactamente igual cuando venís desde la estadística. Entonces les decía, veníamos acá.
Teníamos el problema ese de que no era derivable, ¿cierto? Entonces seguimos buscando algo que transforme en positivo a cualquier cosa, ¿sí? Entonces se eleva al cuadrado la diferencia de, vamos a poner así, I sub I menos H de XI. ¿Por qué? Porque de esa forma lo transformo en positivo, ¿sí? Ya no puedo decir que este sea el error medio, porque en realidad está elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo le decimos? El error medio cuadrático. ¿Sí? O la distancia al cuadrado. ¿Qué problema es? Yo igual después busco que sea la menor posible. ¿Sí? No hay problema. Entonces, nuestra formulita se va a transformar en 1 sobre m para que sea promedio, ¿cierto? Lo cual fue muy importante. Y ahora ya, en vez de usar el valor absoluto, usamos esta expresión. Los valores de I menos los H, o al revés, es lo mismo, total todo al cuadrado después da positivo, ¿cierto? Y esta expresión tiene una característica. Esta sí es derivable, es muy cómoda para trabajar después, ¿sí? Entonces, esta sí se usa porque es derivable y eso facilita los cálculos. Sean esos cálculos los que sean. Ya van a aprender a derivar, ¿sí? Cuando aprendan a derivar van a ver que esa es fácil de derivar, ¿sí? Y esa la podríamos llamar como la distancia media cuadrática. En general se lo llama error cuadrático medio, ¿sí? Yo le voy a poner de allá el nombre. ¿Se llevaron bien con el símbolo de sumatoria? Bueno, porque yo había llegado hasta el símbolo acá en el TID, porque digo, si no le sale, me los voy a escribir todos uno por uno, hasta que vayan entendiéndolos, ¿cierto? Entonces, después se impone esta misma condición, por supuesto, ¿eh? Eso escríbanlo acá. Esto se minimiza. Seguimos con esta idea de que esto... Queremos minimizar la distancia cuadrática media o el error cuadrático medio. Y eso es lo que nos va a proveer los valores de A y de B que son desconocidos para nosotros, ¿sí? Con ese criterio los vamos a poder descubrir, ¿eh? Anoten eso porque eso es muy importante. Cuando vean en el TID después, yo no les quería mostrar primero porque ven, yo para poder graficar tuve que darle valores. Entonces daba la impresión como que uno conocía de antemano A y B. Y no, A y B son tus incógnitas, ¿sí? Es lo que vos querés descubrir. ¿Están de acuerdo ahí, chicos? ¿Sí? Muy bien, ¿comprendieron ahí? Fantástico. Entonces, este es un método súper tradicional para aproximar y pronosticar funciones cuyo resultado es numérico, ¿sí? Es decir, un problema de
regresión. Y en este caso que la variable también sea una variable numérica continua. Ahora les quiero aclarar algo más. Hay algo en lo cual se confunden mucho la gente. Los libros y ni hablar de los artículos que uno encuentra por internet. Entonces se los quiero aclarar ahora. Ya tenemos la fórmula, de alguna forma lo va a resolver el sistema, no se preocupen por eso. Ahora lo que sí es este punto, miren. Ahí arriba ven que hay una palabra clave, que la resalté, bueno, ahora la borré el resaltado. Pero ¿cuál era, che, que había subrayado allá? Exactamente. ¿Sí? Miren. Lineal. Cuando les pregunté por las rectas, algunos me dijeron función lineal. ¿Sí? A las rectas se las suele llamar funciones lineales, y está bien. Pero atiéndanme lo siguiente. Vamos a ponerlo así, atención. Supónganse que ustedes tienen así un hermoso conjunto de puntos como los que teníamos recién. ¿Eso tiene pinta de ser una recta? Sí, tiene pinta de ser una recta. Bárbaro. Como la que teníamos hace un rato. Sí, como la que teníamos hace un rato. Nuestra hipótesis acá, h de x, podría ser perfectamente bien a por x más b. ¿Estamos de acuerdo? Esto es x y esto es y. Bueno, ahora atención. ¿Qué significa lineal? Tengo 2 puntos de los 1, tengo... Bueno, eso gráficamente, ¿sí? Ahora, algebraicamente, ¿qué significa lineal? Que el crecimiento siempre es igual. Ah, mira qué bueno. Que el crecimiento es proporcional al doble el doble. ¿Sí? Excelente concepto. Es como uno dice, si no hubiera descuentos y promociones, el precio de la carne. ¿Sí? Compro 1 kilo de carne, 200 pesos. Barato me quedé. Y si compro 2 kilos, y si compro 3 kilos, 600. Hacemos un descuento, ¿no? ¿Ven que es proporcional? Ahí es lineal. ¿Sí? ¿Lo ven eso, chicos? Si al doble, en ese caso de cantidad, le corresponde el doble de precio, estamos hablando de algo que es lineal, que es proporcional. Eso es lo que significa lineal. Hay otros casos que no son lineales. Por ejemplo, a ver, el taxi. Hace mucho que no tomo taxi, pero sigue teniendo bajada de bandera, ¿cierto? Ok. Entonces, si yo me subo al taxi y hago 10 metros, me cobran la bajada de bandera. Digamos que la bajada de bandera son 50 pesos. Ah, ¿40? ¿O 90? 50 pesos, Entonces yo me subo al taxi, hago una cuadra y me cobran por lo menos 50 pesos. Pero hago 2 cuadras y me cobrarán 52, 53, no sé cuánto cuestan los 100 metros. Supónganse que los 100 metros valgan 1 peso, inventemos, ¿sí? Entonces yo me subo al taxi, hago 100 metros, me cobran 50 más 1. 51. Hago 200 metros, me cobran 52. No es proporcional, no es lineal. ¿Lo ven? Aunque si las grafican las dos son rectas, Sí. 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 Para que sea lineal, tiene que pasar por el origen. A 0 le va a 0. Pero no importa, no se complique porque no me puedo ir mucho a la definición algebraica de linealidad porque todavía no la vieron. Entonces va a ser algo simplemente conceptual. Miren, cuando uno dice que algo es lineal, ese algo no puede estar afectado por ninguna función que no sea la multiplicación por una constante. No tiene que tener... ¿A qué le llamas b? Claro, no tiene que tener esa suma, no puede estar elevada al cuadrado, no puede estar elevada al cubo, no le puedo sacar el seno, ¿sí? No le puedo poner 1 sobre esa variable, ¿sí? Entonces vamos a aclarar esto porque acá hay algo que después la gente se confunde. Supónganse que yo les pongo así, y les voy a cambiar las letras. Supónganse I de Z. O I de W voy a poner, mira. Porque después va a aparecer la W. ¿Sí? I de W. Que sea, por ejemplo, seno de W.
Eso no va a ser lineal. ¿Sí? Y de W que sea W al cuadrado. No va a ser lineal. Y de W que sea 7 por W. Esa va a ser lineal. Solo puede, para que sea lineal, en W, acá voy a poner así, y es lineal en W si W está a la primer potencia y multiplicada por una constante. ¿Sí? Cualquier otra cosa que le afecte ya pierde la linealidad. Miren, I de W que fuera 7 sobre W. Chao. No es lineal. ¿Sí? No. Tiene que ser así nada más, multiplicada por una constante. Después en álgebra verán que hay dos condiciones, una aditiva y una multiplicativa de linealidad. ¿Sí? Pero la idea de proporcionalidad que decía Kuhn por allá viene perfecta. Este es un caso donde si W vale el 2, miren, si W vale 1, ¿cuánto da esto? 7. Si W vale 2, 14. Si W vale 3, 21. Mantiene la proporcionalidad siempre, ¿no? Sí. La de abajo, 7 sobre W. Sí. Me parece que también mantiene la proporcionalidad, solo que no pasa por el origen. Eso sería. No, te hace bolsa esa, porque mira, si W se duplica, esto se achica a la mitad. Se va achicando. No, pero aumenta y se achica. ¿Sí? Claro, acá la relación es directa y acá es inversa. ¿Sí? Inversamente proporcional. Sí. Ahí, si le sumamos una constante, también sigue siendo lineal. No, vos sabés que no es lineal, es afín. Sí, pero no importa. Es una aplicación afín. Lineal es cuando pasa por el origen. Ya que lo estabas viendo ahí gráficamente. Y una afín es una traslación de una lineal ya pasando por otro punto, porque pierde la proporcionalidad. Para los que recuerdan, por esto no anoten ustedes, los que todavía no vieron álgebra, no se maten con esto, pero a vos que te gusta, las dos condiciones de linealidad son así, mira. L de A más B tiene que ser igual a L de A, más L de B, siendo L cualquier cosa, ¿no? La aplicación que quieran. Y L de K por A, digamos, tiene que ser igual a KBS, L de A. Ninguna de las dos se cumple cuando tiene algo sumado. Hacete después la pruebita y si no, me preguntás, lo hago, y ahí no se cumple. Ahí pierde la proporcionalidad. ¿Sí? Es un tema, porque en realidad la función que estudiamos como lineal, A por X más B no es lineal. Algebraicamente hablando no es lineal. Es una traslación de una lineal, ¿viste? Pero bueno, es así el término. Entonces te complica a veces un poquito. A esto uno le dice, esta es una recta, es una función lineal. No cumple exactamente con los principios de linealidad. Pero lo que me interesa ahora es que recuerden esto, porque acá hay una confusión grande. ¿Cómo tiene que ser entonces para que se considere lineal? A lo sumo, la letra, la variable, multiplicada por un número. Y solamente elevada a la primer potencia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora miren esto. Cuando ustedes tienen este problema, ¿quién es la...? Esto lo hicimos hace un rato. Y lo queremos resolver. ¿Quiénes son las incógnitas? A y B. Sí, muy bien. Vamos a anotar eso, es importantísimo. A y B son las incógnitas. Estén atentos a eso. No es X la incógnita. X es conocido. Eso quería preguntarle. Yo se supone que tengo los valores de puntos. Exactamente. Quizás me son porque preguntar. No, es buenísimo. Yo puedo hacer, por ejemplo, como el cálculo de los pendientes tomando un punto, por ejemplo, si yo lo calculo hasta ese valor y después lo calculas por ese punto, si es proporcional, si es igual. Claro, exactamente. Sí, así es. No te va a pasar con estos porque tienen dispersión, ¿cierto? Pero sí te pasarían con los de una recta. Ahora bien, no pierdan de vista esto. Miren ahora un poquito. Desde el punto de vista no de X, sino de mis incógnitas. H.
es lineal con respecto a A. Miren bien. Desde el punto de vista de H, pero no mirándola con respecto a X, mirándola con respecto a la A, que es mi incógnita. ¿A qué potencia está elevada la A? A la 1. ¿Y está multiplicada por qué cosa? Por un número. Es lineal con respecto a A. ¿Sí? Y con respecto a B, está peor. ¿A qué potencia está la B? A la 1. ¿Multiplicada por cuánto? Es un número. Es lineal con respecto a A y es lineal con respecto a B. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Cuando acá se dice que este es un método de regresión lineal, no se está refiriendo a que esto es una recta. No, se está refiriendo a que es lineal con respecto a las incógnitas que yo tengo. Eso es muy importante. Vamos a poner acá, observar que es lineal, esta palabra lineal, con respecto a A y B, ¿qué es lo que yo busco? Que son las incógnitas. ¿Por qué les digo esto? Porque escúchenme ahora. Supónganse que ustedes tiren estos puntos así. Lo voy a hacer un poco exagerado, ¿eh? ¿Van a probar con una recta? Un suicidio probar con una recta ahí, ¿cierto? ¿Con qué podrían probar? Ay, pero la cuadrática hasta el cuadrado no es lineal. Es otro método. No, yo busco que sea lineal con respecto a los parámetros, con respecto a las incógnitas. Miren, acá... Ahora busco algo de segundo grado. Tiene una pinta bárbara de ser algo de segundo grado, ¿cierto? Entonces, mi hipótesis podría ser A por X al cuadrado más B por X más C. Desde el punto de vista de X no es una función lineal, pero desde el punto de vista de A, veamos. ¿A qué potencia está elevado A? No, A la 1. Y X al cuadrado es un número conocido porque yo tengo los valores de X, como decía Abigail. ¿Sí? Miren acá, vea qué potencia está. A la 1. Y X y son valores conocidos, los tengo acá, los tengo acá. ¿Sí? Y sé a qué potencia está. A la 1. ¿Y por qué está multiplicado? Esto es un caso de linealidad a la hora de buscar la optimización de este problema. Esto se puede resolver con regresión lineal tranquilamente. ¿Quiere decir que esa ecuación es lineal? Con respecto a B y C, sí. Pero se puede siempre entonces. ¿Cómo? No siempre. Casi siempre. No siempre. Ahí te pongo un caso, ¿sí? Esto también es lineal con respecto a B y C, que son las incógnitas. No se olviden que los valores de X, con los que voy a descubrir las incógnitas, son conocidos. Tengo la tabla. Por eso digo son constantes. Son conocidos, los tengo ahí, los números. ¿Sí? Sí. No me queda claro qué función o qué regresión no sería lineal respecto de... Ya, ahora. Pero esta se usa menos ahora. Porque los métodos que se usan para optimizar cuando es lineal son relativamente sencillos. ¿Sí? ¿Cómo podría ser un caso no lineal? Y bueno, viene alguien y te dice, mira, tenemos un tema poblacional, ¿cierto? Y yo sé, por otros estudios, que en este caso nos conviene solo la hipótesis que sea algo así como esto. K o A si querés ahí, ¿no? A por E a la B por X. ¿Sí? Ahí sonamos. La B forma parte de un exponente. Perdimos. ¿Sí?
Ya está. Hay que usar otros métodos, no de regresión lineal. De regresión, pero no lineal. Cuando tenemos situaciones como estas, cuando los problemas se transforman en no lineales, pero atiéndame porque esto es importantísimo, no lineales con respecto a los parámetros A, B y C, entonces ahí es cuando empieza la estrella actual del Machine Learning, que son las redes neuronales. Las redes neuronales sirven, se adaptan muy bien para resolver problemas que son no lineales, ¿sí? Pero no lineales con respecto a estas incógnitas, ¿sí? No esta forma la resolvemos, no hay problema, ¿sí? Este es un modelo lineal con respecto a A, B y C. Hay mucha confusión al respecto, ¿eh? Hay muchos que creen que solamente se puede resolver esto. No es así. Si lo que vos, quizá no tan marcado, ¿no? Que haga tanto las formitas, pero si vos tenés un problema donde acá tenés que encarar con una cuadrática, con una cúbica, en X, ¿sí? No hay problema porque tus parámetros sí son lineales en ese caso. El método de resolución va a andar simple, ¿eh? Ahora, si la cosa se empieza a complicar y tus parámetros aparecen por otros lugares, ahí es donde las redes neuronales hoy día son, no te digo la mejor solución siempre, pero son una excelente solución, ¿sí? No sé, algún caso típico, por ejemplo, de ese Imagen. método. Audio, ¿sí? Por ejemplo, el análisis de imágenes, bueno, ahí es más difícil de pensar, pero a ver, por ejemplo, en el audio, porque ustedes algo tienen que haber escuchado por ahí, ¿sí? Vieron que cuando se habla del audio se habla de las frecuencias, ¿sí? Esto quizás ustedes no lo sepan, pero esas frecuencias, para que algo tenga frecuencia es porque hay algo que se repite periódicamente, ¿sí? Y algo que se repite periódicamente, típicamente lo terminamos representando con algún tipo de señal que es senoidal o cosenoidal. Es más, de hecho, un señor que se llamaba Fourier demostró que cualquier señal que quieran se puede expresar como una suma quizá infinita de señales senoidales y cosenoidales. Aunque parezca raro, es así. Los parámetros, las frecuencias, por ejemplo, ahí aparecen adentro de las funciones senoidales y cosenoidales. Seno, como si fuera así, mirá. A por el seno de B por tiempo. Generalmente acá el tiempo, ¿cierto? Entonces, esta no hay drama. Pero esta te mato, esta es no lineal. Con respecto a ese, vos tenés que descubrir ese. Y ese que está ahí es 2 pi veces la frecuencia, digamos. Y la frecuencia es lo que necesitas. Ahí, audio. Ahora, ¿para qué necesitas audio? Y bueno, porque por ejemplo vos querés que tu sistema reconozca palabras habladas. Entonces tiene que tomar, ya vamos a ver después cómo se hace eso un poquito más adelante, pero acá todo el tema es ver cómo te las rebuscas para transformar algo que no tiene nada que ver con una tabla de datos, ¿cierto? El 80% del problema es ese ingenio, ¿no? Entonces lo que se suele hacer es tomar muestras, generalmente de la misma duración, y hacer un pequeño análisis en esas muestras. Eso no es lo que vemos en la materia que sigue, que no siguiendo. No, un poquito más adelante. Esa va un poco más adelante. Cuando hacemos procesamiento del lenguaje natural, tenemos 2 materias. La primera la hacemos con texto, digamos. ¿Qué es la que viene ahora? No. Es el tercer semestre, cuarto. Creo que es cuarto y quinto. Si no, es tercero y cuarto. Pero no, creo que no es cuarto y quinto, porque tercero todavía le falta ver algunas cositas. Entonces ahí después le agregamos eso. Sí. El gráfico de una regresión no lineal sería no una línea, sería otra cosa. No lo que ves acá. Porque acá lo que yo estoy viendo, acá estoy viendo X e Y. ¿Sí? Acá no estoy viendo A y B, ¿eh? Acá A y B son los parámetros de esto. ¿Sí? Está graficando una regresión lineal que se ajusta a esos parámetros A, B y C. Claro, yo tengo que descubrirlos a estos para que esta formita de acá sea la óptima, digamos. Estoy hablando de una función que no sería lineal, tratando de imaginármela para entender cuál es la diferencia. Ah, bueno, por acá tenés una, para confundirte. Esta no es lineal en X. Si vos estuvieras así, mirá, si por algún motivo esto fuera A y esto fuera B, suponete, ¿sí? Y esto fuera así, ya es no lineal. Para que sea lineal tendría que ser una rectita allí. Pero en este espacio, que no es el que estamos viendo acá, ¿sí?
Ahora, esto sí, mira, esto que está acá, inclusive, lo que pasa es que no se nota, por esto que está acá tiene una pinta así. Pero la no linealidad con respecto a los parámetros no es por esta curva, es por culpa de que este está en el exponente. Perfecto, yo había ¿Sí? visto gráficos que no representaban líneas sino áreas, entonces digo, quizá tenga que ver con eso. Y bueno, y todo depende de qué es lo que quieras decir, ¿no? Porque suponete, acá alguien te podría decir, bueno, como esto está al cuadrado, si X es metros, esto representa un área. Entonces, que alguien está sacando la superficie de una figura, la que sea, y le quedó eso, ¿sí? Le quedó eso como resultado. Tranquilamente podría representar o interpretarse como un área, ¿sí? Pero no te olvides, una cosa es con respecto a la X y otra cosa es con respecto a lo que a nosotros nos interesa, lo que no es dato, que son las incógnitas verdaderas de nosotros. Nuestro problema grande siempre es determinar no la X, es determinar los parámetros de nuestro modelo, porque según sean los valores de A y B, obtenemos una buena recta o una mala recta acá. Según sean los valores de A, B y C, obtenemos acá una buena parábola o una mala parábola, ¿sí? La que mejor aproxima, no, y buscamos la que mejor aproxima. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver esto. Generalmente uno trata de armar modelos que sean lineales porque es muy fácil de procesar. Pero cuando te queda que no es lineal, bueno, hay que apelar a otros recursos, ¿cierto? Y ahí les decía que las redes neuronales vienen muy bien porque son no lineales, Su naturaleza es no lineal directamente. Así que ahí te sirve para esos problemas. Y cuanto más grande, problemas menos lineales, digamos, de mayor complejidad, pueden abarcar, ¿sí? Por eso es que apareció el Deep Learning, ¿no? Que son las redes neuronales más profundas, como un avance de los últimos años, como una profundización de esas. Eso no significa que todos los problemas sean fuertemente no lineales, ¿no? Y que no les pase el problema del técnico después. Nosotros, los que tenemos perfil técnico, solemos tener un defecto. Siempre queremos resolver algo con las herramientas más potentes que hay, ¿cierto? Decir, bueno, vamos a clavar un clavo, entonces traigamos un martillo neumático. No, pará, que era acá. Y por el otro, sí, con el otro resuelvo seguro, pero también rompo la mesa, ¿cierto? Entonces, a cada problema hay que ver con qué te conviene resolverlo. Las redes neuronales para sus problemas. A veces para resolver problemas sencillos tardan demasiado. Y te conviene usar un modelo más simple, como puede ser este, que decíamos de los mínimos cuadrados, ¿no? Que sirven bien. Hay que probarlos siempre y hay que ver en cada caso. Eso les digo, no se manden siempre después a resolver todo con redes neuronales porque a veces no tiene sentido, ¿sí? Y como ustedes ven, ya se tienen que ir preguntando, bueno, ¿y de dónde saco este modelo? Bueno, esa es la parte que todavía es un poco de arte en esta disciplina, ¿sí? Uno tiene que investigar los datos, eso por ahora no lo vamos a hacer, será tarea, es así de próximo semestre, tercer semestre, de decir, bueno, a ver, investigar la información, tratar de visualizarla lo mejor posible y decir, bueno, esto quizá tiene alguna x al cuadrado o alguna x al cubo, ¿sí? E ir armando tu modelo, porque si vos atacás esto con un modelo lineal como este, lineal en X, ¿no? Con este vas a tener resultados pobres y te vas a pasar el día haciendo en validación, ¿no? Ajustando para que te den los parámetros de B, te va a volver loco y nunca va a mejorar. Noticia de que hay que cambiar de modelo, no, pibe, era con X al cuadrado. Pero no hay problema porque no te asustes por el nombre que decía que era lineal, porque el problema no es con la X, el problema es con la A, B y C. O sea que no existe la regresión cuadrática, digamos. La no lineal sí existe, sí. Sí, no. Ahora estábamos viendo regresión lineal, ¿sí? Era el método para resolver esta. Cuando es no lineal la cosa se complica. Todos los cálculos se hacen más pesados, sí, lamentablemente. Pero te digo, con esto resolvés la gran mayoría de los problemas cotidianos, por decirlo de alguna forma. A elevado a la X siendo A el parámetro, ahí está sonado, ahí es no lineal. Porque ya tu incógnita aparece elevada a un número. ¿Y X a la A? X a la A también te sonó. Estás afectado por una exponencial, estás como este. Tiene que ser, acordate, multiplicado con un número y a la primera. Más que eso no puede tener. ¿Sí? Pero ojo, que este número puede ser interesantemente complicado. ¿Sí? Si vos ves, por ejemplo, ¿no? Para que te formes una idea, si vos ves, haces algunas observaciones y vos ves esto es X y esto es Y,
y vos ves que tus puntos vienen así, después vienen así, después vienen así, y vos decís, uy, esto lo tengo que atacar con una cúbica quizás. Y armás tu modelo lineal como A por X al cubo más B por X cuadrado más C por X más D. Sigue siendo lineal en A, B, C y D. Pero estás resolviendo un problema que en el dominio que vos lo encaraste, el de X, Y, es un problema no lineal. Pero tu problema es lineal. O sea que vos podés resolver cosas muy complejas sin irte de la linealidad de tus incógnitas, que es el punto clave para vos. ¿Sí? Ahora, cuando ya te aparecen cosas así, se va complicando y hay que usar otros modelos. ¿Sí? Claro. Y después, a veces tenés más de una variable. Hay muchos argumentos, ¿no? Tenés más de una variable y vos decís, bueno, arranco con un modelito sencillo que sea A por X1 más B por X2. ¿Sí? Y después descubrís que quizás entre X1 y X2 hay algunas cosas que podrían ser cuadráticas. No hay drama. Vos agregás X1 al cuadrado, X2 al cuadrado, X1 por X2. Vos los agregás porque querés ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Pero siempre que los vayas multiplicando por un A, por un B, por un C, que estén a la primera, lo vas a resolver con estos sencillos métodos lineales. ¿Sí? Y puedes tener lo que necesites. Entonces, muchas veces se confunden en la bibliografía porque se cree que es este solo. Pasa que generalmente uno cuando lo explica con una recta porque se ve fácil. Supongo que a todos los autores les pasa más o menos lo mismo. Dicen, acá se ve claro, pero esto también es lineal en las incógnitas. Y la dificultad o no de resolver el problema es en la linealidad o no con respecto a nuestras incógnitas, a nuestros parámetros del modelo, que son ahí la A, B y C. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan claro. Y era el último punto que quería comentar, eso para que se lo acuerden, porque en la literatura hay veces que cometen ese error de decir, esto es lineal. No, esto es lineal en todos lados, está, ¿cierto? Pero a mí me interesa esta linealidad, la de A, B y C. La de los, claro, es la de los parámetros. Bueno, en realidad, ya que mencionaste, a la larga, todos los métodos, aunque sean de clasificación, trabajan con números. No hay otra cosa para trabajar. El tema es cómo lo adaptamos. Ya, esperen un poco. ¿Sí? El tema es cómo lo adaptamos. Este método, que sirve para descubrir cuánto da algo, se adapta y te dice un problema de clasificación. ¿Sí? Si el resultado es sí o el resultado es no. Aunque da valores numéricos esencialmente. Bueno, ya van a ver un poquito después. ¿Sí? Se llama regresión logística. Aunque se llame regresión ahí, eso en realidad es un método de clasificación, por ejemplo. Y después de ahí hay más. Todos con una terrible dosis de ingenio de los que han estado elaborando estas cosas. Porque uno dice, cuando vos los ves decís, pucha, qué inteligente. Sí, mirá cómo lo pensó. Y además lo lindo es con qué libertad lo pensó, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que vi los modelos de árbol, digo, pero qué genio esta simpleza. Lo que hacen es dividir el plano, en ese caso, ¿se acuerdan? Es lo que yo haría si tengo un lápiz y un papel. Bueno, ellos lo han empezado a pensar así. Dije, ¿cómo hacemos para resolver esto? Me pongo con un lápiz y un papel. ¿Y cómo hacemos esto para transformarlo en matemática? Brillante, porque a veces cuanto más simple es una idea, más brillante es, ¿cierto? Muy bien, bueno, ahí los dejo entonces. Recuerden este último concepto y la clase que viene tenemos un poquito más de teórico y después ya vamos a resolver problemas de regresión lineal también en Orange. Así ya vamos teniendo diversos métodos. ¿Estamos de acuerdo? Denle una leidita a lo que hicimos. No les voy a dar este todavía porque ahora que ya vi que entienden el símbolo de sumatoria, se los voy a escribir con el símbolo de sumatoria para la clase que viene.